Ahora voy a decir algunas pocas palabras acerca de las superficies equipotenciales. Este dibujo me dio un trabajo bárbaro hacerlo, porque lo hice yo. Creo que me basé en un esquema previo, pero después le fui cambiando cosas y agregando y qué sé yo, y agrandando y demás. Ese dibujo es un dipolo puntual, no es una placa de un capacitor. Bueno, ya lo conocemos, lo que hay ahí lo conocemos, ¿cierto? En rojo las líneas de campo eléctrico, de la intensidad de campo eléctrico. En azul las trazas de las superficies equipotenciales en el espacio, que son esferoides, porque a lo mejor no son esferas exactas, perfectas, pero son esferoides que cortadas, intersectadas con el dibujo, quedan esas trazas. Vos podrías tener, no le puse ningún número acá, le podría haber puesto, ¿no? Acá podrías tener, qué sé yo, en esta superficie equipotencial 16 volt positivo. En todos estos puntos más 16 volt. De esta circunferencia o de esta esfera, porque esto es en el espacio. Y a lo mejor en estos puntos tenés más 8 volt, porque está un poco más lejos de la carga positiva. A lo mejor en los otros tenés más 4 volt. Y a lo mejor en los otros tenés la superficie equipotencial más 2 volt. Y después tenés menos 2 volt. Bueno, no dibujé el plano neutro. Lo tenía que haber dibujado, ¿o no? ¿Cierto? Me faltó esa superficie equipotencial, ¿o no? Sería el plano el que pasa por el medio, ¿o no? Ese sería una otra superficie equipotencial, sería la de 0 volt. En cualquier punto de ese plano hay un potencial de 0. Y después tenés menos 2, menos 4 volt, bueno, lo podría haber puesto, no lo puse. Menos 8 volt, menos 16 volt. Pero yo quiero que veamos algunas cosas interesantes que hay acá y que se enganchan con la bonita fórmula que acabamos de ver, que delta B es igual a menos E por D, producto escalar en realidad, ¿no? Con esta nueva apreciación de la intensidad de campo eléctrico, de decir que es delta B sobre D, podemos concluir que hay E, o sea, hay intensidad de campo eléctrico, si hay un cambio de potencial a medida que nos movemos por el campo. Mientras más brusco sea este cambio de potencial delta B con la distancia, mayor es E. A mayor brusquedad, supongamos que me voy a desplazar así por una distancia fija, 1 centímetro. Acá sería 1 metro, pero 1 metro es un montón, no importa. 1 centímetro, me voy a desplazar a una distancia fija. Si me desplazo a una distancia fija y hay poco cambio de potencial, hay poco E, poco intenso el campo. Y al revés. Si me desplazo 1 centímetro y cambia mucho el delta B, hay mucho E. Y eso se puede observar acá. Miren, se ve conceptualmente que el campo es más intenso en esta zona. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico en rojo en el dibujo, en rojo, están más juntitas. Y ya hemos dicho que cuando las líneas de campo eléctrico están más juntitas, el campo es más intenso. Y cuando están, ven acá están juntas también, ¿o no? El campo es más intenso. Y cuando están más separadas, por acá, por ejemplo, por acá, que ni se ve casi ninguna línea, o una sola, qué sé yo, el campo es más débil. Eso ya lo sabemos, es muy así nomás esto, es muy, digamos, cualitativo. Pero bueno, eso también se puede ver ahora, porque si yo me muevo, por ejemplo, una distancia determinada, 1 centímetro, pero me muevo por acá, donde el campo es intenso, yo a lo mejor me muevo 1 centímetro y corto varias superficies equipotenciales. La de más 16, más 8, más 4, corto 2 o 3. En 1 centímetro corto 2 o 3 superficies equipotenciales. O sea, varió mucho el potencial. Pasó de más 8, más 16, más 4 en muy poquita distancia. En muy poquita distancia varió mucho el potencial. Entonces hay mucho campo eléctrico, hay intensidad de campo eléctrico, ¿o no? Y al revés pasa cuando me muevo lejos, ¿o no? Supongamos que me muevo por acá, me muevo 1 centímetro de acá a acá, pongámosle, me muevo por acá, también por la línea, 1 centímetro, ¿o no? Ahí corto una sola superficie equipotencial, acá cortaba 3, entonces acá varió menos el potencial, de 4 a 2, por ejemplo, de más 4 más 2, y para la misma distancia, menor delta B es menor E, entonces el campo es menos intenso. Eso es lo que he querido mostrar, una de las cosas que he querido mostrar con esa ilustración. Está todo anotado esto. Por el contrario, en las regiones donde el potencial varía más lentamente, o sea que al movernos a una cierta distancia D cortamos pocas trazas de superficie equipotenciales, la intensidad de campo eléctrico es menor. Todo esto nos sirve, pero cuando evaluemos el capacitor
las próximas clases, el conductor cargado, el capacitor, razonar esto nos va a ser muy importante para entender qué pasa dentro de un conductor cargado, con el campo eléctrico, con el potencial eléctrico, nos va a servir. O sea, está todo enganchado. Podemos ver también que la línea de campo eléctrico en rojo, esta es otra cosa bien interesante también. No, este otro párrafo que viene acá en el apunte, no lo dejo, está más abajo de acá, más abajo de acá, en el apunte. Podemos ver también que las líneas de fuerza del campo eléctrico en rojo, cortan perpendicularmente a las trazas de la superficie equipotenciales en azul, en cada punto. Miren qué curioso esto, lo traté de respetar, me esforcé para que esto, puede ser que en algún caso no se note mucho, pero me traté de esforzar para que siempre se cumpliera. Fíjense, acá, cuando una línea de campo en rojo corta la superficie equipotencial, si trazo la tangente a la línea, porque no sería correcto hablar de ángulo entre dos curvas, ¿no? La tangente a la línea, la tangente a la otra línea, ¿o no? Se ve una perpendicularidad, no sé si me explico. O sea, la línea de fuerza en rojo corta transversalmente, no de costado, sino me he esforzado en que se viera eso, ¿o no? Puede ser que en algún caso uno dice, no parece, bueno, pero bueno, me esforcé en que se notara, ¿o no? Fíjense acá cómo acá, esto ya lo habíamos hablado antes, que la línea a este plano de 0 volt entra siempre horizontal el campo eléctrico, o sea, perpendicular. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hablado en la clase pasada o no? Si te hace una recta, bueno, ahí hay 90 grados también, le entra perpendicular. Eso pasa siempre, ¿o no? Bueno, en algún caso puede ser que no se note, porque, bueno, se salió preciso el dibujo, pero eso es algo bien interesante, ¿eh? Bien interesante, apuntando siempre la línea de campo en rojo hacia la superficie de menor potencial. Eso lo hemos discutido. O sea, la corta perpendicularmente y siempre apuntando a la de menor. Por ejemplo, ahí la corta perpendicularmente, la línea roja, ahí, y apunta ¿a dónde? A la de menor, ¿o no? De la menos 8 a la menos 16. De la menos, sí, bien digo, de la menos 8 a la menos 16, ¿o no? O si querés por acá, o por acá la línea, ¿no? De más 16 a más 8, pero siempre perpendicularmente a la línea, ¿no? Ahora, al movernos, supongamos que nos moviéramos cuasi estáticamente una carga dentro de una superficie equipotencial, o sea, salgo de acá y voy hasta acá. Por ejemplo, voy del punto A a este punto B, pero voy adentro de la superficie equipotencial. ¿Qué trabajo está realizado? Si aplicamos la fórmula, esto está más adelante, el trabajo para ir desde A hasta B es igual a ¿qué? A la carga que lleva Q o carga de prueba, por el potencial final menos el potencial inicial. BB menos BA. Pero BB y BA son iguales. Está bien explicado en el apunte. Como BA es igual a BB, si me muevo adentro de una superficie equipotencial, ahora se ve como una línea ahí, esto va a ser cero. Por cualquier cosa cero, y el trabajo que hay que hacer es cero. Y uno dice, ¿cómo el trabajo que hay que hacer es cero? Es de la misma manera que para mover un cuerpo, por ejemplo, una calculadora, para mover un cuerpo digamos, por el plano horizontal, energía potencial gravitatoria constante de una mesa, el trabajo que hay que hacer es cero. Claro, si no hay fuerza de rozamiento, lo impulsaba al principio un poquito para que rompa el equilibrio y después se va por inercia. Y vos tenés que el trabajo del peso es cero, porque está a 90 grados con el desplazamiento. El trabajo de la fuerza eléctrica es cero, porque está a 90 grados con el desplazamiento. Y acá lo mismo, acá lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica en rojo sería así, normal. O sea, tendría la dirección de la línea, justo no me puse en una línea, pero tendría la dirección de la línea, la fuerza eléctrica. Esta es la fuerza eléctrica. Sería normal, o sea, perpendicular a la superficie equipotencial. Y la fuerza que tengo que hacer yo contra el campo, para que no se mueva, para que no se acelere, tiene que ser igual y opuesta a la fuerza eléctrica. Y ninguna de las dos, ni la fuerza que tengo que hacer yo F en azul contra el campo, ni la fuerza del campo, ninguna de las dos hacen trabajo, porque están a 90 grados con el desplazamiento. Entonces todo eso está explicado, ¿no? Bueno, y este último párrafo lo redacté de nuevo, así que lo voy a leer como está redactado acá, porque le cambié unas cosas para mejorar, porque me esfuerzo a veces en que la frase no sea tan larga, contrariamente a la gente malintencionada de YouTube que dice que busco el lucimiento personal.
Lo redacté de nuevo, le puse la mejor redacción. Miren, también se puede probar, ya este es el último párrafo, ya termino con este temita. También se puede probar, coma, dado que las dos fuerzas que actúan, fuerza eléctrica Fe, que recién la dibujé en rojo, y su opuesta F, que recién la dibujé en azul, que aseguran un movimiento cuasi estático, son perpendiculares al desplazamiento que se estaría realizando por la superficie equipotencial, el desplazamiento, y por ello no realizarían trabajo mecánico, ni potente ni resistente sobre la carga, manteniendo esta su misma energía potencial y por lo tanto su potencial, porque me estoy moviendo dentro de una superficie equipotencial. ¿Se ubican?